Di a mi hija en el Darién. Tuve que ver cómo la vida de mi hija se iba de mis manos. Historia de una seguidora. Todos creemos que irnos de nuestros países a buscar una vida mejor o un futuro en otro lugar es la solución. Pero a veces la solución a nuestra vida no es eso. Bueno, este es mi caso. Tomé una lancha en Necoclí para emprender nuestro cambio de vida con mis dos hijos, mi hija de 15 años y mi hijo de 4 años. Mi esposo nos abandonó, se fue con otra mujer. Yo sentía que me había quedado vacía, que sin ese hombre no tenía futuro y que debía cambiar de vida para poderlo superar. Además, la situación económica no era para nada buena en mi casa. Siempre mi esposo había respondido y yo estaba en ese momento sin trabajo. Mi esposo no me volvió a pasar dinero desde que se fue con su amante. Y tomé la decisión de irme a escondidas de él, porque él obviamente no me iba a firmar la salida de mis hijos para irme a Estados Unidos. Mi hija tenía 15 años. Ella tenía mucho miedo y no se quería ir. Me decía, mamá, yo no quiero dejar a mis amigos, no quiero dejar el colegio. Pero yo solamente me enojaba y le decía, allá vas a hacer nuevas amigas, nos vamos a ir a otro país y vamos a estar mejor. Eso era lo que yo creía. Y nos fuimos, les compré unas botas pantaneras y arrancamos. Llevábamos 4 días en la selva y tocaba atravesar un río. Ese río estaba crecido. Varias personas ya habían atravesado con un lazo, pero siento que mi hija de pronto no tenía las fuerzas suficientes. Empiezan a pasar personas y ya era el turno de ella. Así que mi hija me decía, mamá, yo paso. Y usted después pasa con mi hermanito. Hágale que yo puedo. Yo le dije que sí. Ella me decía, mamá, yo ya soy una niña grande, no se preocupe, yo tengo fuerzas. Hágale que eso podemos pasar. Yo vi que ya habían pasado muchos hombres, incluso había pasado un joven antes que ella, y no le había pasado nada, pero mi hija llevaba sus botas y se fue a pasar esa cuerda y con mis propios ojos tuve que ver cómo el río se la llevaba. Nadie podía hacer nada. Yo me intenté lanzar, tuvieron que agarrarme porque yo estaba como loca a tirarme al agua. Pero la gente me decía, si usted se tira también se va a morir y va a dejar ese niño solo. Déjela, que se está hundiendo y usted no puede hacer nada. Yo me acuerdo que ese día yo gritaba desesperada, mi hija también me decía, ayúdeme, por favor, mamá, ayúdeme. Pero yo no podía hacer nada. Por más que gritaba, por más que la gente estiraba sus brazos, todos trataban de tirarle una cuerda y todo, pero no pudimos hacer nada. Ese río era muy fuerte. Quise devolverme con mi otro hijo. Yo decía, si yo me devuelvo, es peor, me van a echar a la cárcel porque yo me llevé mis hijos sin permiso. Sin embargo, a todas las personas le decían que me ayudaran a buscar a mi hija e intentamos por un tiempo pensando que de pronto en la parte de abajo del río la íbamos a encontrar, pero definitivamente no apareció, se hundió. Nadie salía de ese río con vida, fue lo que me dijeron. No pasaron más personas ese día. Y yo intenté devolverme y todo por el camino que había cruzado. La gente me decía, ¿para qué se devuelve? Entienda que su hija ya no está. Además, entienda que usted ya se sacrificó, es más, se perdió aquí una vida por usted cruzar a Estados Unidos, así que vaya, luche, siga adelante. Entienda que todo este sacrificio tiene que valer la pena. Yo con ese dolor tan horrible de haber perdido a mi hija, pero diciendo, si yo me devuelvo, estoy sin mi hija y el papá me va a demandar, mínimo me echa a la cárcel. Así que eso cada vez me detenía más, pero mi hijo pequeño me impulsaba a seguir adelante. Seguí y volví a esa orilla de ese río y esperamos a que se calmara un poco. Esa noche me acuerdo que hicimos ahí un campamento y al otro día pasamos a mi hijo y entre varios me ayudaron a pasar a mi hijo y yo también pude pasar. Creo que por el dolor de la pérdida de mi hija, yo todas las noches de acordarme no comía. Obviamente estaba muy débil. Ya llevaba 5 días en la selva y estaba agotada, estaba muerta en vida. Y solo mi pequeño era lo único que me daba aliento para seguir adelante. La gente me ayudaba, me tenían mucha lástima y consideración. Ayudaban a mi hijo. Mi hijo decía que tenía hambre. En ese momento hicieron un campamento, hicieron una olla comunitaria. Así que yo le dije, vamos, vamos a comer.
Mi hijo se adelantó, fue corriendo y comió. Yo la verdad no tenía ganas de nada, a duras penas y tomaba agua para sobrevivir. Pasaron los días y finalmente cruzamos, la migra nos cogió. Unas personas que hice de amigos me dijeron que me fuera con ellos para Texas, que allá ellos tenían unos familiares y que nos iban a recibir y dar trabajo por un tiempo mientras yo cogía cancha, como se dice. Así que me fui para allá con mi hijo. Él era lo único que me quedaba en esta vida. Hoy en día llevo 3 años de estar acá en Estados Unidos, ya estoy en otro estado y estoy enviando dinero a mi país, lo estoy ahorrando para comprarme una casa pronto, a ver si me regreso con mi hijo. Pero tengo mucho miedo de volver. Tengo miedo de que me lleven a la cárcel por lo que le pasó a mi hija. Así que me estoy consiguiendo un buen abogado. Por ahora seguiré trabajando y luchando aquí para darle lo mejor a mi hijo en honor a su hermanita.